Hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Le invito para que usted se disponga, para que en esta hora entremos a adorar al Señor, a tener un encuentro sobrenatural con su presencia. Que podamos ser ministrados a través de la adoración, que podamos tener un corazón, Señor, sensible delante de ti, que podamos venir con la actitud correcta a alabarte y a bendecirte, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque no hay otro Dios como tú, oh Dios, al cual podamos acudir en esta mañana. Recibe el honor y la gloria, Padre. Recibe el reconocimiento, Dios, de tu pueblo, que hoy nos disponemos para entrar en adoración, a adorarte a ti y a glorificar tu santo nombre. Tú eres digno de toda gloria, Señor Jesús. Solo tú eres poderoso, mi Señor. Todos cantamos. Perfeccionas el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido. En amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tú, aleluya, aleluya.
Señor, tenemos hambre y sed de tu presencia. Señor, sabemos y entendemos que solo tú eres el único que puede saciar nuestras almas. Hoy tenemos, Señor, esa necesidad espiritual de escucharte, de que tú hables a nuestra vida, Señor, de que tú cambies nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestro corazón, Señor. Hoy queremos disponernos para escuchar tu palabra, Padre. Queremos que a través de ella tú nos ministres, Señor, tú nos hables, Padre, que a través de ella podamos, Señor, en esta hora ser edificados, que haya una transformación, Señor, de alma, de cuerpo y de espíritu, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muy buenos días, bendiciones para todos, la paz de Cristo, Dios los bendiga. Qué bendición este valioso favor de nuestro buen Dios que nos permite podernos reunir una vez más a través de estas valiosas redes que nos permite exponer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Me complace mucho saludarles a todos, ¿sí? Amigo, usted que se acerca por primera, por segunda vez, permítame felicitarle y decirle, el solo hecho de usted acercarse a observar algo de Dios, como en este caso, ya es una victoria, ¿sí? Porque cuando algo es de Dios, eso es victoria para uno. Entonces, permítame darle la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos, amigos, todos los que puedan estar allí en familia. Qué bendición para que disfrutemos de un lindo culto de bendición hoy en este día dominical. Bendito el Señor, la gloria para nuestro buen Dios que nos permite este favor. Muy bien, mis amados, recuerde que somos el abrigo de Dios, de Guayabal, y este servidor presto en lo que pueda servirles de una manera humilde y sincera. Leonardo Gallego, el pastor Leonardo Gallego. Somos al abrigo de Dios en Medellín, en la central con nuestro pastor Uber Moncada, y damos la gloria a Dios por todo este bendito favor que nos permite exponer la bendita y santa palabra de Dios. Yo ruego pues que usted esté muy dispuesto, muy reverente, ¿sí? Una actitud muy dócil para que seamos bendecidos con la bendita y santa palabra de Dios y podamos disfrutar este segmento con la presencia de nuestro buen Dios. Amén. Ahí pues, estemos dispuestos y vamos a orar, ¿sí? Cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a nuestro buen Dios, Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Dios todopoderoso, a ti la honra y la gloria, mi Señor. Descansamos en ti. Señor, reconocemos que tú eres Dios, que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, que tú eres el dueño de la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, Señor. Que tú eres el alto y el sublime, el todopoderoso, que no hay nadie como tú. Mi Señor, nosotros, Dios, somos tus esclavos. Es un privilegio estar a tus pies, mi Señor. Y aquí nos presentamos delante de ti, Señor, como servidores tuyos, mi Señor Dios, para decirte que te amamos. Padre, mira a cada persona que está allí, Señor, a través de estos medios. Yo ruego, Dios, que tú permitas, Señor Dios, que cada persona que esté allí, Señor, pueda estar atento, dispuestos. Llévate, Señor, toda distracción, toda incomodidad, toda oposición del enemigo que no quiera permitir que esta palabra llegue a las vidas. Llévate toda oposición en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad de Cristo Jesús que tú nos das, declaramos los aires limpios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en cada casa que está allí viendo este mensaje. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que tu presencia está allí, Señor. Declaramos los aires limpios por el poder de Jesucristo. Bendice allí cada persona, cada joven, cada niño, cada adulto, mi Señor. Bendíceles con la bendición de lo alto y permite que esta palabra, Señor, llegue a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor Dios, y haga un rema, haga vida, Señor, en todo nuestro ser. Y nos levantes, Padre, y nos levantes, Señor Dios de los cielos, Padre, para vivir para ti, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios a estudiar una porción de la palabra que nos permite en esta mañana, segunda de Timoteo. Vamos allá, segunda de Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 15 y 16 solamente. Segunda de Timoteo, versículos 15 y 16. ¿Estamos ahí?
Dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esto es una benevolencia de Dios, poder disfrutar de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hasta ahí está bien. No sé, mi amado, si usted observa, cuando queremos sobresalir en algo, cuando queremos resaltar en nuestros sueños, en nuestros proyectos, siempre en cualquier esquema, cualquier sector, ámbito que nos rodee la vida, sea en la parte de cultura, deporte, militar, una persona siempre va a buscar sobresalir. Es lo natural del ser humano y es bonito, ¿cierto? ¿Qué va a buscar? Ser aprobado, ¿cierto? Ser aprobado. Un deportista va a buscar ir saliendo, sobresalir en los entrenamientos, y cuando le dan la oportunidad en la parte competitiva, busca que los entrenadores, las partes de autoridad, le vean que ha aprobado. ¿Cierto que sí? Vemos en todos los campos. Vemos que una persona, todo individuo, es de agrado y es de favor y es de reconocimiento cuando entra a ser ya aprobado. Todos estos temas motivan mucho, llaman mucho la atención cuando tenemos logros, ¿cierto? Hemos alcanzado logros porque ya hemos sido aprobados en diferentes ámbitos de la vida. Qué bonito, ¿cierto? En el tema con Dios, el apóstol Pablo presenta acá una porción de la palabra muy interesante referente a esta parte introductiva. Le está diciendo a Timoteo de una manera muy resaltante para prepararse, para ser aprobado. Qué lindo. ¿Ante quién? Ante nuestro buen Dios. ¿Usted se ha preguntado esta parte? Cuando usted habla con el Señor, cuando usted se examina con el Señor, usted se pregunta, usted amigo, amiga que me escucha, hermano, usted se examina y le pregunta al Señor, Señor, yo estoy aprobado, yo estoy aprobada delante de ti. El tema para esta mañana, para este hermoso día que Dios nos regala, entonces, es un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Note, llama mucho la atención, porque realmente estamos aprobados delante de Dios. Mis amados, la realidad es que necesitamos mucha, pero mucha examinación sincera y honesta delante de nuestro buen Dios para saber si en realidad somos aprobados o no. El Espíritu Santo nos lo va a confirmar a través de muchas circunstancias y sobre todo en la paz en el corazón. Entonces, un trabajo arduo para el creyente, ¿sí? Para la persona que determine caminar con Dios, vivir para Dios, es hallarse aprobado, ¿sí? Delante de Dios. El título de esta mañana entonces, ¿cuál es? Un obrero aprobado. Llama mucho la atención esta palabra porque nos deja ver entonces que el apóstol Pablo tiene una grande preocupación con Timoteo sobre estos temas, que se prepare bien para ser aprobado con el Dios Todopoderoso. No le está diciendo que Timoteo esté haciendo las cosas mal, no, está diciendo de una preparación más ardua, ¿sí? Y por eso debe llamar la atención entonces, porque nos deja ver que cuando dice el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero. O deténgase ahí, obrero. ¿Por qué le he puesto este título? Un obrero aprobado. Porque el apóstol Pablo no utiliza otras palabras de renombre, de títulos, ¿sí? Para ser aprobado, no está diciendo
el de tal posición para ser aprobado. Prepárate para ser, ¿sí?, de tal posición aprobado, ¿sí? El mejor reverendo, el mejor doctorado, ¿sí?, etcétera, el mejor pastor, el mejor líder, aprobado, no. Note la palabra que utiliza el apóstol Pablo, tan clara. Obrero. Cuando usted utiliza la palabra obrero, que poco se utiliza porque no es muy llamativa, no da como mucho renombre, pero la palabra obrero es lo más adecuado que utiliza acá el apóstol Pablo para lo que realmente tú y yo somos delante de nuestro Dios. Y antes es un gran título, ser obrero, ser esclavo de Cristo, es un gran título para la gloria de Dios, es un privilegio, ¿sí? No tenemos que buscar más renombres. Ya, cuando tú piensas en obrero, estás diciendo trabajador, ¿sí? Una persona que está ahí esforzándose, trabajador, porque realmente debemos ser así con Dios, con nuestro buen Dios. Entonces, un trabajador que le sirve al Señor, un obrero cristiano, ¿sí? Es una persona que glorifica a Dios con todo su estilo de vida, es decir, con ese patrón de vida que lleva, glorifica a Dios. ¿Quién? El obrero de Dios. Qué lindo, mi amado, uno poder tener cada vez más tener la paz. Cuando entremos a orar, a hablar con nuestro Dios, cuando poder estar enfrente de las personas y hallarnos aprobados. ¿Cómo? Aprobados delante de Dios. Y ya luego Dios se encargará de que seamos aprobados delante de los hombres. En cierta manera, bendito el Señor. La palabra aprobado tiene un gran sentido, una gran riqueza de la comprobación. Significa que sujetarse. ¿A qué? A la comprobación para el propósito de recibir ¿qué? La aprobación, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo está exhortando, está motivando a Timoteo para que procure con diligencia, ¿qué? A Dios, presentarse aprobado, ¿sí? Entonces la frase procura con diligencia nos está llevando o nos conlleva a ¿qué? A un esfuerzo, a una entrega, ¿sí? A la prudencia, con esmero, ¿cierto? ¿Sí? Con prisa, con prioridad, hacer algo con ¿qué? Con fervor, con pasión. Eso nos está llevando esta palabra de procura. Note las palabras tan claves que utiliza el apóstol Pablo para Timoteo. Procura, esfuérzate, fervor, pasión, entrega, compromiso. ¿Para qué? Para presentarte como obrero aprobado delante de Dios. No perezosos, no descuidados, no holgazán, no cómodos, no livianos, no descuidados, no atenidos. No, eso es todo lo opuesto. Está diciendo como obrero ¿qué? Aprobado. Aprobado delante de Dios. Qué bendición, bendito el Señor. Aleluya. Cada persona que en las congregaciones, los maestros, cada pastor, cada siervo, debemos motivarnos a esforzarnos cada vez más para presentarnos ante nuestro buen Dios como un obrero que ha aprobado. Bendito el Señor. Eso requiere que cada vez haya un esfuerzo de nuestra parte. Cada vez el aumento cada vez más en la sociedad de todo lo que va exigiendo a nuestro alrededor nos va llevando a nosotros cada vez más a verdaderamente ser unos creyentes genuinos. ¿Sí? La misma gente de nuestra cosmovisión, de nuestro entorno, ellos observan, ¿cierto? En realidad la gente sabe cuando tú y yo somos obreros aprobados. ¿Por qué? Note lo que sigue diciendo acá. Entonces, la palabra de Dios dice lo siguiente, para que tengamos en cuenta. Dice, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Entonces, primero debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios como obrero, como aprobado, ¿sí? Como obrero aprobado. Es decir, Dios es el que llama y el que aprueba en este punto, como resaltante en este punto. Dios es el que llama y el que aprueba. No son los hombres, no son las circunstancias, ¿sí? No es porque tú ya llevas mucho tiempo en el Evangelio que Dios te llama para ser un maestro, para ser un evangelista, un pastor, ¿sí? Un diácono. No es el tiempo, no es lo que tú conozcas ya de textos bíblicos, no. El llamado realmente viene ¿de dónde? Viene de Dios. Amén. Entonces, Dios es el que llama y el que aprueba. No es nosotros mismos llamarnos, autollamarnos, porque ya yo evangelizo, me escuchan, porque oro, porque ya los demonios se manifiestan, etcétera. No. Mis amados, somos siervos inútiles, ¿sí? Somos obreros, trabajadores. Ya Dios nos llamará a algún cargo específico, gloria al Señor, pero es Él el que lo hace y da paz alrededor, a los hombres alrededor, sí, pero Él es el que nos llama. Amén. Él es la fuente de esa aprobación de Dios. Esa es la primera. Es el que nos llama a hacer ¿qué? A ser entonces todos estos diáconos, adoradores, pastores, maestros. Él es quien establece los criterios y requisitos para ser parte del ministerio. ¿Sí? Un obrero aprobado entonces es aquel que se sujeta, no está forzando. Amén. Es el que se sujeta a lo que Dios manda, ¿sí? A comprobarse. Es decir, un obrero aprobado se sujeta para que Dios lo examine, para que lo pruebe, para que compruebe que es ¿qué? Que es un obrero de Dios, sí es de Dios y que sí trabaja para Dios. Bendito el Señor. Entonces, para Pablo este tema de comprobarse, de estar a prueba, es un asunto de estar en sujeción continuamente a Cristo. Sí, continuamente a Cristo. Para él, para Pablo, era lo normal y lo considera que un honor estar ahí a pesar del sufrimiento, a pesar de las adversidades, guardarse como obrero aprobado de nuestro buen Dios. El siervo de Cristo debe considerarlo de la misma forma. Venga lo que venga, amén. De esforzarse para poder presentarse aprobado por Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Usted te devuelves ahí unas hojitas. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito el Señor. Cuánto nosotros, como servidores, como obreros de Dios, necesitamos aprender cada vez más a buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Está diciendo acá, dice, ¿sí? Para agradar a los, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Podemos ganar muchos aplausos, ¿sí? Muchos afectos de la gente alrededor, porque hagas cosas, llames la atención, porque haces buenas obras, porque eres una persona de acción social, porque oras bien, cantas, ayudas. Pero, ¿estás realmente aprobado ante Dios? El punto es, mis amados, estamos acá todos, no busquemos tanto la aprobación de los hombres, ¿sí? No busquemos tanto la aprobación de los hombres. Realmente la aprobación debe ser primeramente de la fuente que es nuestro Dios. Esa es la principal fuente. La primera fuente que nos debe aprobar a nosotros es Dios. Dios va a manifestarlo. Dios
va a demostrarlo cuando realmente nosotros somos probados por Él. Somos ya comprobados. Note, cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué le dijo cuando después de que obedeció en el sacrificio a su hijo amado Isaac? Y cuando estaba dispuesto a sacrificarlo. Sí, que es todo un tema espectacular. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando estaba ya listo con el cuchillo para sacrificar a su hijo? Detente, ahora conozco que me amas. Bendito el Señor. Nótese, qué lindo. Dios prueba los corazones, Dios conoce nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, Él es el que nos llama, Él es el que nos comprueba. ¿Sí? Ese es ahí entonces esa parte principalmente en ese primer punto. Dios es el que llama y el que aprueba. No es el hombre. No. El hombre se puede equivocar. Claro. Aún un hombre de tanto nivel y reconocimiento, sí, como Samuel se equivocó y pensaba darle el aval, ungir a los primeros hijos de Isaí, pero realmente Dios lo exhortó, sí, porque no eran ellos, sino que era ese último que nadie se acordaba. Muchas veces los hombres no miramos, no mira a Dios, casi siempre, ¿cierto? A David quizás nadie lo miraba con todo lo que podía hacer, pero Dios conocía el corazón de David y lo que podía llegar a ser. Entonces, tú que estás allí en cualquier lugar, sector, iglesia, etcétera, en lo que estés trabajando, no te afanes, no tienes que forzar nada. Dios sacó a David detrás de las ovejas, donde nadie lo veía. Obligatoriamente tuvieron que esperarlo a que estuviera. Samuel dijo, el profeta y sacerdote y juez Samuel dijo, no me voy de aquí hasta que no lo traigan. Él era una autoridad y lo tuvieron que traer. Nótese, el que tenga el llamado, el fruto, el respaldo de Dios, el que sea probado por el mismo Dios, ¿quién lo puede tener? ¿Quién puede tener un llamado de Dios? ¿Quién puede tener algo de Dios? Tengamos paz en el corazón, no forcemos nada. ¿Sí? No forcemos nada. Dios lo va a manifestar, Dios va a respaldar con los frutos. ¿Sí? El llamado de Dios, el que es siervo obrero aprobado de Dios, Dios lo va a resaltar, lo va a poner en alto, lo va a poner en honra, porque Dios conoce ¿qué? Los corazones. Mucha gente puede hablar mucho. Note el segundo punto, voy para esa parte, dice, es decir, porque hay una palabra que me llama la atención, miremos en el texto, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16, y leamos desde el 15 de nuevo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Detengamos ahí, avergonzarse, es decir, un obrero. Segundo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mis amados, pudiéramos hablar tanto en esta parte ahí y quedarnos. Cómo me gustaría estar aún en la congregación, mirar los hermanos y mirarles con el amor de alma que Dios me permite en mi corazón, sí, con ternura, y decirle cuánto nos falta, que Dios nos ayude para no estar avergonzados, dice un obrero, dice, para no estar ¿qué? Avergonzados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Note, el diablo nos puede enredar tan fácil en las cosas, en las palabras, en los dichos de tu boca, en un negocio, en un acuerdo, no sé, en tantas cosas, para buscarnos que quedemos en vergüenza. Por eso necesitamos andar con mucho cuidado, que Dios nos ayude. Muchas veces sí nos equivocamos, que tú y yo nos equivoquemos, porque somos humanos. Sí, creyentes, siervos de Dios, amamos a Dios y somos humanos. Pero que Dios nos guarde de decir que somos de Dios, obreros de Dios, y estando en negocios deshonestos, en cosas extrañas. Sí, eso no es de Dios. Dios castiga eso y Dios avergüenza. Por eso dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sí, debe ser un obrero entonces de qué. No solamente de palabrería. Hoy en día encontramos tanta gente con un afán de predicar, de estar en los púlpitos, de una cosa, de hacer aquí
una cosa allá, pero realmente ¿qué hay de Dios? Dios es el que sabe, pero muy poco. Es más la palabrería que se ve. La gente, ¿por qué palabrería? Porque esa palabra no lleva, aunque no llega al corazón, no llega para que haya una transformación de vida, porque no va con el respaldo de Dios. Cuando tú no eres un siervo aprobado, no va con el respaldo de Dios, ¿sí? Por eso es necesario ser un siervo que ha aprobado. Procura, esfuérzate, esmérate, fervor, pasión, para ser un ¿qué? Un obrero aprobado que trabaja con amor de alma. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios? Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Dios prueba los corazones, que Dios nos ayude. Dios, lo repito mucho, en la congregación, Dios no está buscando gente perfecta, pero Dios sí está buscando corazones sinceros. Puede que tú y yo no sepamos muchas cosas, ¿sí? Muchos estudios, tantas cosas. Hay que estudiar, hay que prepararnos, pero muchas veces no nos las sabemos todas. Pero que tu corazón, mi corazón, sean sinceros delante de nuestro Dios, sin tacha, irreprensibles. Aleluya, gloria a Dios. Dice entonces que Pablo está ya motivando a Timoteo para que sea un verdadero obrero, no de palabrería, ¿sí? Debe ser de tal naturaleza que no le produzca vergüenza, que no le cause temor de verse que avergonzado, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando tenga que ser probado o comprobado por el mismo Dios. Tenga la paz, que Dios lo pruebe a uno. La gente puede levantar una calumnia, una injuria, pero uno está firme con el Señor, en la paz con Dios, de que uno está ¿qué? Derecho, una actitud honesta. Amén o no amén. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que te da autoridad a ti y a mí en todo lugar. Bendito el Señor. El versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice, no es nuestra palabra. Hay tanto afán de hablar palabra de nosotros, ¿sí? Y hablamos muchas veces más de nosotros que de la palabra de Dios. Bendito el Señor. Tenemos que presentar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como tal, ¿sí? La palabra de Cristo. Muchos quizás tienen mucha letra, pero para impresionar, ¿cierto? Para llamar la atención. Quizás hoy en día sí que es cierto y sigue avanzando la parte académica, estudios teológicos, que es bueno, pero realmente tú lo haces o estudias para impresionar lo que tú ya estás estudiando y conoces. Qué lindo es poder estudiar y entre más haya conocimiento, ¿cierto? Más se maneje temas teológicos, más humildad, ¿cierto? Y más pasión y fervor por el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, encontramos como tercero, que dice que usa bien la palabra de verdad. Tremendo, dice el versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más. El versículo 15 dice que usa bien la palabra de verdad. Me llama mucho la atención esa parte. Versículo 15. Usa bien la palabra de verdad. O sea, el mejor fundamento que nosotros podemos tener para predicar la palabra es presentar la misma palabra de Dios, ¿sí? No inventarnos, por eso la palabra es tan celosa, cuidarnos de quitarle, de ponerlo, por eso es tan cuidadoso el tema de saberla interpretar, ¿sí? El apóstol Pablo está preocupado a Timoteo y le dice, usa bien la de verdad, ¿sí? ¿Sí? Para Pablo y otros escritores, la palabra de Dios era que los escritos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y las palabras de los apóstoles que luego se convirtieron en ¿qué? En el Nuevo Testamento. Un tema sobresaliente de Pablo en las cartas pastorales era enfrentar ¿qué? Los que estaban dañando el Evangelio, ¿sí? Los que estaban dañando el Evangelio, estos falsos maestros, ¿sí? Y por eso era resaltante, era sobresaliente que cuidaran ¿qué? La obra de Dios, la obra de Cristo, mantenerse fiel a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que
a la vez. Pablo procuraba que Timoteo iba a involucrarse, procuraba que Timoteo no se involucre. Timoteo está enfrentando la obra de Dios, es joven y necesita de su mentor Pablo para instruirle, para motivarle, exhortarle, para que no se involucre en disensiones, en enredos, en cuestiones dañinas. Por eso dice que la palabrería, ¿sí? Las vanas palabrerías dañan, ¿sí? Carcomen, bendito el Señor. Es un asunto dañino, por eso debemos de ser cuidadosos, no entrar en tanta habladuría, en tanta preguntadera, en tanta cosa que no nos compete. Que Dios nos ayude de la prudencia, ¿sí? Porque todo eso termina para mal. Dice ahí la palabra, léalo conmigo en el versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Bendito el Señor. Y el versículo 17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, es decir, estos hombres que eran dañinos al evangelio, que no habían aprendido cuando habían sido exhortados. Allí es de primera de Timoteo que se les hablaba. Ellos siguen en su perjuicio. Hay gente que vamos a tener a nuestro alrededor, que por más compasión y misericordia que les tengamos y les queramos ayudar, hay gente que definitivamente quiere dañar la obra de Dios, quiere dañar el evangelio. Dios los juzgará, nosotros no, nosotros misericordia, amor, pero tenemos que cuidar, sí, el evangelio, el rebaño. Estas personas hay que poner cuidado cuando vienen a dañar el evangelio de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, en esta parte, usa bien la palabra de verdad. La frase usa bien es la palabra griega ortodemo, que es una palabra compuesta de dos. Es decir, cortar, recto. Nuestro corte recto es el uso correcto de la palabra. Usa bien. ¿Sí? Dice, usa bien, maneja bien, ¿sí? Interpreta bien, trata bien. La palabra de Dios, ¿sí? Es de cuidado para saberla interpretar. No demos, si no sabes una respuesta, una interpretación, no te afanes a dar interpretaciones a la ligera. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, por eso hay que orarle a Dios que nos dé la revelación de la palabra. Por eso debemos preguntarle a las personas que nosotros nos da paz de que nos instruyan en la palabra de Dios para tener una mejor formación. Esta palabra de verdad, entonces, es el testimonio acerca de nuestro Señor. ¿Qué está diciendo el Señor con todo esto? Que usemos bien la palabra de verdad. En concreto, que sea solamente su palabra, es decir, que no nos avergoncemos de predicar su palabra, de hablar de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo desde 2 de Timoteo 1:8. Pablo advierte a Timoteo desde estos versículos que les estoy hablando. Les está hablando y dice que de ser aprobado de Dios les está diciendo, no es saberse muchas cosas alrededor, quizás mucha palabra para impresionar, sino que debemos usarla, enseñarla bien. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a los corazones, para que la palabra haga el efecto en los corazones, ¿sí? Pablo está llevando a Timoteo, que muchas veces no es tanto la letra, ¿sí? No es tantas otras cosas seculares, ¿sí? O periféricas, por decirlo, sino que realmente sea la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos como obreros de Dios, aprobados, y predicamos la palabra o hablamos de la palabra o evangelizamos, ya vamos con una autoridad de parte de Dios, ¿sí? De lo alto, porque hemos sido ¿qué? Hemos sido probados, comprobados. ¿Por quién? Por Dios. Amén. ¿Usted sabe cuánta gente está quizás hablando de Dios, pero realmente que haya sido comprobado por Dios, probado por Dios? Poco, ¿cierto? Poco, porque se han hecho llamar de alguna manera, se han hecho llamar con ciertos títulos, por decirlo, ¿sí? ¿Cuánta gente en tantas cosas que Dios no los ha puesto? No hay un afán de buscar un algo que Dios no nos ha puesto.
que sea algo realmente de Dios. Los hombres de Dios que nos muestra, héroes de la Biblia, sea un Abraham, un Moisés, un Jeremías, realmente ellos tenían que con el Señor obedecer, porque el Señor los estrechó. Sí, porque necesitaba Dios que usarlos a ellos. Realmente que nuestra vida con Dios, uno llegue a un punto, hombre, que uno está en una posición, que uno está en un cargo, por decirlo algo, pero que realmente se vea que Dios quería eso desde su corazón, ponerlo a uno. No uno forzar nada. Uno puede aprender a ser feliz con el más sencillo cargo en una congregación. Sí, por eso no tenemos que buscar tantos títulos, tantos afanes, tanto protagonismo. Sí, está diciendo entonces busca, esfuérzate para ser ¿qué? Un obrero aprobado. Eso lleva mucho tema, mis amados, para ir terminando. Este tema nos está llevando es, ¿cuál es tu testimonio? En todo lugar donde nos movemos, sí, que la gente hable, quizás, van a hablar, sí, claro, porque el enemigo pone emisarios en momentos para dañar nuestra imagen, pero que realmente nadie tenga de qué acusarnos, nadie tenga de qué comprobar nada. ¿Por qué? Porque somos y que seamos irreprensibles, guardados para el Señor, aleluya, gloria a Dios, viviendo para el Señor realmente, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere nosotros. Dios nos está llevando entonces para enseñándole en todo esto. Pablo a Timoteo dice que Timoteo era responsable de hacerlo bien. La palabra que enseñaba debía llegar al corazón de los hermanos fielmente. Por eso tenía que esforzarse para no avergonzado como lo fue, para no ser avergonzado. ¿Sí? Como lo fueron aquellos hombres, Himeneo y Fileto, ¿cierto? Lo que se dice así. Y Fileto, ¿sí? Para no ser avergonzados como estos hombres, dañinos del evangelio, dañinos. ¿Cuándo es una persona dañina del evangelio? Cuando daña, ataca la obra, cuando resquebraja una obra, ¿sí? Cuando está allí para hacer división, cuando está allí ¿para qué? Cuando se sale de una congregación, pero luego está dañando esa obra. No. Todos termino con esto, mis amados, en la paz de Dios. Las almas son de Dios. Le pertenecen al Señor Jesucristo. El pago con precio de sangre por ti y por mí. Una persona puede tomar la determinación no estar más en una congregación. Pero lo más importante es salir en la paz, lo posible en la paz de Cristo. Y estar ahí en la paz de Cristo. Puedes irte a congregar a cualquier otro lugar, etcétera. Sí, pero no hacerle daño a esa obra. Deja que Dios sea el que mire todo. Si algo pasó, si te parece que pasó una injusticia, Dios hará justicia, pero no hacerle daño a la obra, porque cuando una persona sale de un lugar y le hace daño a la obra, ¿cierto? Muchas maneras, entonces ya es un asunto que va en contra de ¿quién? De Dios. Eso es delicado, porque va en contra de Dios, porque está atacando la obra de Dios. Por eso que Dios nos ayude. ¿Cómo nos presentamos ante nuestro Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos presentamos ante nuestro Dios? En realidad, en tu corazón, ¿qué pacientes? Cuando tú examinas tu corazón. Sí, Dios prueba los corazones. Dios prueba los corazones. Está diciendo, sí, está diciendo desde el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo que hablamos en realidad edifica. Lo que nosotros compartimos, hablamos en realidad edifica. Que no nos veamos contenciosos, con palabras dañinas, en habladurías que no edifican. Como siervos de Dios, cada vez se nos exige más procurar, ¿qué? Esforzarnos con diligencia, estar aprobados, cuidarnos, guardarnos cuidadosamente en esa senda por la que nos lleva el Señor. Amén, claro, porque todo esto es que es para testimonio, para honra y gloria de nuestro buen Dios, para que el evangelio de Dios sea puesto en alto, no en vergüenza. Sí, cuando tú y yo hacemos las cosas mal, somos falsos, el evangelio de Dios es atacado, es dañado y por eso mucha gente se daña. Que Dios tenga misericordia. Bendito el Señor.
Que Dios nos ayude en todo este lindo proceso y nos ayude en una linda formación. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro buen Dios por su bondad, su benevolencia que nos permite de poder aprender de su bendita y santa palabra de Dios. Amén. Espero que haya sido muy edificado. Vamos a orar en la paz de Dios. Yo ruego que usted esté muy dispuesto en una actitud de paz en tu corazón, dócil. Señor Dios de los cielos y Padre bueno, dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí está todo mi ser, Señor Dios. Quizás me he preocupado, Señor, por ser aprobado de la mejor manera en mi empresa, en mi barrio, en tantas partes, en tantos sectores, Dios. Pero a la verdad, Señor, me ha faltado preocuparme un poco más. ¿Cómo estoy yo siendo aprobado por ti? Señor, perdóname, porque quizás muchas veces me quedo con un concepto, Señor, donde me dicen que soy buena persona, que hago mucho bien, que oro bien, quizás tantas cosas puedes hacer bien. Y me quedo con eso y me creo que soy muy bueno. Pero Señor, hoy yo te pido perdón. Dígale conmigo, este amigo que está allá. Querida hermana, querido hermano, dígale conmigo, Señor, perdóname. Porque la verdad me falta pasión por ti. Me falta fervor por buscar a Dios, su presencia, por humillarme, por obedecerle. Porque en el fondo yo me he creído muy bueno. Me he creído que soy muy bien, muy aprobado. Pero en realidad soy aprobado delante de ti. Oh, mi Señor, ayúdame. Oh, mi Señor, ayúdame. Que pueda yo presentarme delante de ti. Dígale, Señor, que yo pueda presentarme delante de ti sin tener en la conciencia nada de que avergonzarme. Nada de que avergonzarme. Que pueda moverme en la paz, en la rectitud, en la integridad, Señor. Porque el diablo va a querer acusarnos. Pero, Señor, ayúdanos a no darle entrada al enemigo, a ser cuidadosos, saber cada decisión que tomamos, con quién hablamos, cómo hablamos, qué hablamos. Somos tus hijos. Revístenos, Señor, de una autoridad, de poder de lo alto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Danos ese discernimiento, Señor, para tener claridad en lo que nos movemos. Enséñanos, Dios, a sabernos mover en todo lugar, como hijos tuyos, Dios, guardando, Señor, Dios, nuestro testimonio. Ayúdanos, Dios de los cielos, Padre. Hoy te decimos, mi Señor, prepáranos cada día más. Enséñanos cada día para presentarnos delante de ti como obreros aprobados, siervos tuyos aprobados, mi Señor. Aleluya, Señor, Dios de los cielos, Padre. Quita, Señor, tanto afán, Señor, de codicia en esta tierra, en nuestras vidas, Señor, y permítenos preocuparnos más por estar delante de ti, aprobados. No importa el exterior, no importa tantas cosas a nuestro alrededor. Lo importante es cómo estamos contigo. Cómo estamos contigo, mi Señor. La paz que tengamos contigo, mi Señor, y tener la gracia de lo alto, el respaldo de lo alto, la unción fresca de lo alto, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Y que esto llene nuestras congregaciones. Bendice, Padre, Señor, a tu pueblo, a cada persona que está allí. Con tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús, guárdales y protégeles y mira a cada persona allí con su necesidad, con su petición. Y yo te los presento delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. La paz de Cristo para todos. Bendiciones. Les valoro mucho y les llevo en el corazón. Y ruego que usted siga siendo muy edificado y siga compartiendo estos mensajes. Dios les bendiga, mis amados.